a iniciar la conferencia, ¿no? El vidrio antes del vidrio, en este caso botellas de cerámica y pasta vítrea, y como mi tesis doctoral también va sobre el tema de las esencias, pues he metido un poquito también de este tema, porque está también un poco ligado con el tema de estos contenedores. Si yo ahora mismo preguntara cuántos de ustedes, antes de venir aquí o incluso antes de ir al trabajo, han hecho uso de cualquier producto que eche aroma, yo creo que serían bastante pocos los que dijeran que no, porque el tema de los aromas nos invade día a día y apenas somos conscientes de eso. Utilizamos nuestros perfumes, utilizamos esencias aromáticas para aromatizar nuestras casas. Los productos cosméticos, los champús, las mascarillas, para quien las use, también tienen aroma, incluso para lavar la ropa. También nos guiamos un poco por el olor, ¿no? Cogemos siempre el suavizante o cualquier otro producto y lo olemos a ver si nos gusta. Y lo mismo pasa con el fregasuelos, ¿no? O sea, los aromas nos invaden día a día, los utilizamos a diario. Y algo parecido tendría que ocurrir en el pasado, ¿no? Aquí presento una caja con objetos de tocador procedente del Museo Egipcio, en el que vemos unos contenedores que están utilizados específicamente para albergar ungüentos perfumados. Y a veces usaban unas soluciones muy llamativas, como son estos conos de perfume. O sea, aparecen representados tanto en los bajorrelieves egipcios como en las pinturas, y hasta no hace mucho no se sabía lo que era. Y a día de hoy tampoco se sabe del todo, pero ha surgido una teoría que dice que son conos realizados con grasas animales o con cera, a los que se le añadía una sustancia aromática. Estos se pondrían en la cabeza y con el paso del tiempo, tanto el calor de la propia temperatura como el calor corporal irían poco a poco derritiendo esa grasa y desprendiendo un aroma. Era una forma de ir oliendo bien durante todo el día. Ya no entro en cómo se te caería el pelo una vez que se hubiera derretido el cono. A veces incluso esto era tan importante que hasta los egipcios, por ejemplo, tenían un dios específico para los perfumes. Es el caso de Nefertum, que es el señor de los perfumes. Y a veces encontramos algunas curiosidades, ¿no? Como el caso de esta tablilla cuneiforme procedente de Mesopotamia, en la que una mujer, Taputi, que es considerada como la primera mujer química de la historia, nos está presentando una receta de un perfume con más de 3.000 años de antigüedad. O sea, los perfumes son increíblemente antiguos, prácticamente igual que la humanidad. Pero ¿cuál fue el origen? He hablado de Egipto, he mencionado Mesopotamia, pero no sabemos exactamente cuál fue el origen de los perfumes. Plinio, que es un autor al que todos los que nos dedicamos al mundo antiguo recurrimos prácticamente para todo, porque tiene una obra enciclopédica en la que habla absolutamente de todo, él dice que debe ser característico del pueblo de los persas, o sea, procedente justamente del área de Mesopotamia. Ahora aquí le echa la pullita, ¿no? Porque es un poco de... Como son bárbaros, son los otros, vamos a echar una pullita. Lo utilizan por falta de aseo. Los perfumes, según él, lo inventan los persas porque no se bañaban y por lo tanto tenían que intentar oler bien de alguna otra manera. Y él ya dice que después su efecto placentero ha sido admitido también por nosotros entre las cosas agradables de la vida más exquisitas e incluso nobles. Cuidado con esto porque algunos perfumes están muy relacionados con lo ostentoso, con lo rico, con lo suntuario. Y su consideración ha comenzado a extenderse hasta para las honras fúnebres. Los perfumes se utilizan incluso cuando se entierran a los muertos. Y de hecho, en la Ilíada nos lo menciona, cuando Aquiles está haciendo la honra fúnebre a Patroclo, le dice: ungía con aceite perfumado de rosas y divino. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los perfumes, a fin de cuentas, se concentran o aparecen justamente en esta zona de aquí, en la zona de Egipto, Mesopotamia, que es justamente una zona de encrucijada de caminos y de mercados, porque a partir de esta zona de aquí aparecían las rutas comerciales que iban hacia zonas como el Cuerno de África, Arabia e incluso hacia la India, de donde procedían la mayor parte de las esencias y de las materias primas con las que se hacían muchos de los perfumes. De hecho, existe el periplo del mar de Eritrea del siglo I, en el que va enumerando uno por uno todos los puertos por los que pasaban los barcos hasta llegar a la India. Y además, qué materias se iban comerciando, tanto lo que se importaba como lo que se exportaba. ¿Y qué podemos encontrarnos, por ejemplo, en el Cuerno de África? Esencias como el cáncamo, la acacia, el cinamomo, el incienso y la mirra.
Y en Arabia también incienso y mirra, porque tanto uno como el otro se utilizaban prácticamente para todo. Además, era uno de los productos más caros del mundo antiguo. Plinio nos decía que el comercio del incienso llegaba a abastecer a las arcas de Roma cerca de 1 millón de sestercios, que eso es una cantidad enorme. Y de hecho, si nos ponemos a pensar un poco en la Biblia, los regalos que les traen los reyes de Oriente al niño Jesús son oro, incienso y mirra. Se nos está hablando de que el incienso y la mirra tienen un valor tal que se puede incluso equiparar al oro. Una vez que Alejandro Magno conquista toda esta zona de aquí, e incluso más allá, toma esos perfumes y los trae al mundo mediterráneo occidental, los trae a Grecia. Para fabricarlos, pues pongo aquí que hacía falta un poco de arte, ¿no? Teofrasto, que es otro autor que le dedica una obra exclusiva al tema de los perfumes y de los aromas, él dice que los perfumistas tenían que buscar la armonía, que ningún olor sobresaliera sobre el otro. Todo tenía que oler de forma muy agradable y para eso hay que tener unos conocimientos muy amplios y una experiencia notable para llegar a hacer este tipo de perfumes. De hecho, había algunos sitios que eran destacados dentro del mundo mediterráneo en la producción de perfumes. Tenemos, por ejemplo, la isla de Delos, en Grecia, tenemos Mendes, en Egipto, e incluso en Sidón, en la costa sirio-palestina, que es de donde procedían los fenicios. La forma de extraer estos perfumes, bueno, los perfumes en realidad se fabricaban en una base grasa, ya fuera aceite o grasas animales, a la que se le añadía las esencias. Estos aceites se extraían de diversas maneras. Y aquí, por ejemplo, presento un bajorrelieve en el que dos mujeres egipcias están con unas varillas haciendo torsión y, por lo tanto, presión a un instrumento en el que dentro estaría localizado el elemento a partir del cual se extraería el aceite y este caería justamente a esta vasija de aquí. Pero hay otro tipo de elementos para extraer el aceite. Aquí, por ejemplo, presento una cama de prensa, que consiste en un elemento realizado en piedra en el que se daría un canal y la reconstrucción sería esta que tenemos aquí al lado. Es lo que se denomina como prensa de cuña o prensa de perfumista. Consiste en una serie de maderos con travesaños horizontales con unos cuños que lo atraviesan de parte a parte. Para extraer el aceite se golpearía repetidamente a un lado y a otro, de tal manera que estos travesaños horizontales generarían la presión suficiente para que la materia prima de la que se extraería el aceite pues, soltara ese zumo. ¿Cuál era el tipo de aceite que se utilizaba? Pues había varios. Estaba el aceite de oliva, el aceite de sésamo, el de almendra, el de ven, aunque el de oliva era el preferido, sobre todo el de la oliva verde, que es lo que se denomina como onfacio. Se intenta buscar un poco que ese aceite de oliva tenga muy poco olor, para que no compita con la esencia y no llegue a darnos mucho en el olfato, y que fuera muy graso, porque cuanto más graso es, mejor toma esa esencia. Se puede hacer de diversas maneras esta unión entre el aceite y la esencia, bien puede hacerse por calor o bien puede hacerse por frío. Depende mucho del tipo de planta y la parte de la planta utilizada. Porque, por ejemplo, las flores necesitan frío porque el calor puede llegar a alterarlas y las raíces pueden utilizarse con calor. Aquí presento este ingenio procedente de la isla de Pirgos, en Chipre, del yacimiento de Pirgos, en Chipre, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. En Chipre se ha documentado una fábrica de perfumes y en ella se documentó este ingenio de aquí. Es un par de cerámicas con un pitorrillo, si me permiten la expresión, y una vasija. Entonces, con la acción del fuego se generaría ese ungüento perfumado. Es muy parecido al alambique de hoy en día, solo que en lugar de utilizar alcohol, porque el alcohol para la realización de aceites no se utiliza hasta época árabe, tendría en este caso aceite. Por otro lado, tenemos la decocción en frío, la maceración, con una técnica que es el enflorado o el enflogage, que eso lo pueden hacer incluso ustedes en sus propias casas. Consiste en utilizar una esencia grasa y en ella se le añaden los pétalos de flores y se deja macerar durante varios días, cambiando de cuando en cuando los pétalos de las flores y así ese aceite adquiriría el olor de las flores.
Aquí, por ejemplo, presento, esto ya nos vamos un poco a época romana, no es prerromana, pero es la que tenía un poco a mano, que son unas balsas de maceración que se encontraron en Pompeya. Dentro de estas se pondría el aceite junto con los pétalos de flores y ahí se dejaría hasta que se impregnara el aceite con el aroma y ya de ahí se exportaría y se vendería en la tienda. ¿Qué plantas se usaban? Pues todas las que tuvieran a mano y que olieran bien. Aquí pongo una lista de las que menciona Teofrasto y como ven hay de todo tipo, hay laurel, hay cálamo aromático, algunos son más próximos a nosotros que podemos ir a nuestro jardín y tomarlas y otras sí necesitan que vengan de otros espacios, como por ejemplo el nardo. Este perfume es uno de los más caros de la antigüedad. El nardo procede no es el nardo que conocemos nosotros, que encontramos en el monte, este procede de la India y podría alcanzar unos 300 denarios un botecito así de pequeño, que eso implicaría muchísimos días de trabajo para un jornalero normal y corriente. También, como ven, se utilizan también muchísimas partes de las plantas. Por ejemplo, el lirio, tenemos las flores, utilizan también resina, como el incienso, y utilizan también las semillas, como el cardamomo. También se utilizan raíces, cortezas, como el caso de la canela. O sea, se puede utilizar prácticamente todo. Y muchas veces todos estos aromas se unían en uno solo, porque cuantos más aromas y más esencias utilizáramos, más caro era el perfume y por lo tanto podíamos decir, mira, yo llevo un perfume muy caro, tengo dinero suficiente como para comprarme esto que tú no puedes. Un poco como ahora, ¿no? Cuando alguien va y se compra un perfume de Dior y uno pues, se compra el del Mercadona que le cuesta 5 euros. Una cosa muy parecida es la que ocurría en la antigüedad, porque de hecho también existían falsificaciones. Estos perfumes en época prerromana parece ser que se fabricaron justamente en la zona de la que proceden los fenicios y a partir de ahí se iban extendiendo hacia el resto del Mediterráneo. Este mapa procede de una obra que estudia una serie de vasijas, que son las botellas de ungüento fenicia, que aparecen, pues como ven, en su gran mayoría en todo el Mediterráneo occidental, mientras que en el Mediterráneo oriental aparece muy poco. Esto es lo que llevó a pensar que este tipo de mercancías estaban pensadas para un mercado exterior y no para consumirse en el propio lugar de producción. Además, tendrían un valor muy alto, un valor económico muy alto. Y esto todo el tema este de las esencias y demás, ¿qué restos nos deja en la arqueología? Pues por una parte nos deja vasos cerámicos, como son estas botellas de ungüentos, que es la que aparecen en el estudio del mapa que he presentado antes, estas procedentes de San Javier, en Murcia, o estos vasos conocidos como boca de seta, justamente por la forma esa que tiene la boca, y esta sí es procedente de aquí al ladito, de Almuñécar, en la necrópolis de la Horita. Estas botellas aparecen en distintos espacios dentro de las excavaciones y el autor de la obra que antes he mencionado diferencia distintos espacios. Se da cuenta de que las comunidades indígenas y los habitantes de Ibiza lo utilizan exclusivamente en ámbito funerario. En cambio, las que son propiamente fenicias lo utilizan en varios ámbitos. En un lado, en Cádiz lo utilizan tanto para los rituales como para los enterramientos y en el caso del sureste y en el Levante, en lo doméstico. O sea, hay una diferenciación muy clara en el uso que hacen cada una de estas sociedades de unos determinados objetos procedentes del exterior. También aparecen otra serie de vasos cerámicos que son los ungüentarios fusiformes. Estos son muy comunes. O sea, lo encontramos en muchísimos espacios. Estos son procedentes de la necrópolis de Puente de Noy, en Almuñécar, y en este caso es de la necrópolis de tradición indígena del Camino Viejo de Almodóvar, en Córdoba. Se caracterizan por esa forma así tan estilizada, aunque hay muchos tipos de ungüentarios, a veces son más bajitos, otros tienen los pies mucho más altos, a veces el cuerpo es más redondo, otras veces lo es menos, y se caracterizan principalmente porque tienen una pintura en sus cuellos y en el interior de la vasija, para impermeabilizar, porque al final la cerámica no deja de ser porosa. Al meterle esa pintura se impermeabiliza y por lo tanto no altera tanto el contenido del ungüentario en sí. ¿Cómo se fabrican? Pues como cualquier otro elemento cerámico, se fabrican a torno y posteriormente
se le pone esta pintura. En este caso vemos el interior, como he mencionado, de un ungüentario también de Puente de Noy, de una publicación que además participa el aquí presente Andrea Droer. Se observa que están pintados por dentro justamente para eso, para evitar que el contenido pueda verse afectado por eso. Sin embargo, hay un momento en la historia en el que se aparece un nuevo invento, que es el vidrio. Normalmente se diferencia entre pasta vítrea y vidrio, un poco para señalar que la pasta vítrea pertenece a estos primeros estadios de la fabricación del vidrio y los hornos que se utilizaban en aquella época no alcanzaban la temperatura suficiente para que los materiales a partir de los cuales se fabrica, que es la sílice, pudieran llegar a fundirse. Entonces se utiliza eso para diferenciar entre uno y otro, aunque a veces otros autores consideran que puede llegar a ser un error. ¿Qué ocurre con el vidrio? Que tiene una característica que no tiene la cerámica. De un lado es completamente impermeable, no es poroso. Entonces, por lo tanto, si yo lleno un recipiente, no va a ser lo mismo que si yo, por ejemplo, tengo una vasija. Solo hace falta irnos a lo cotidiano. No es lo mismo beberse el agua de un vaso de cristal que bebérselo de un botijo. Además, el sabor es diferente. Una cosa que también se aplica a los ungüentos. Al ser completamente inerte, no afecta al interior, o sea, no afecta al contenido de estos recipientes. Además, te permite hacer formas completamente diversas. ¿Por qué? Porque el vidrio, cuando se funde, la sílice cuando se funde, es muy plástica, muy maleable. O sea, es casi como plastilina, un poquito más líquida que la plastilina, pero permite fabricar y hacer cosas que con la cerámica es mucho más complicada. ¿No? Por ejemplo, podemos generar este tipo de objetos, que además, si quieren, pueden ir a la vitrina que está ahí abajo, que es uno de los que aparece ahí. Podemos ponerle estas asitas tan cucas, podemos ponerle estos de aquí tan chiquititos, y además permite incluso dar una decoración que con la cerámica también es muy complicado. Le podemos dar color, le podemos generar estas formas zigzagueantes y, por lo tanto, no sé, un elemento nuevo que en unos primeros momentos resulta que es un poco más como de lujo, ¿no? Además, uno de los primeros usos, y esto es muy curioso, es que se utilizaba para fabricar joyas y cuentas de collar, precisamente por esa maleabilidad y por el atractivo que tiene a la hora de darle todos estos aspectos de color. ¿Cómo nace? Pues no lo sabemos muy bien. Plinio, he puesto aquí lo que él dice, lo resumo un poco. Él dice que procede de una zona que es Fenicia, justamente la costa sirio-palestina de la que hemos estado hablando constantemente. Allí, según él, hay una arena que dice que es muy pura y que se presta a fabricar el vidrio. ¿Cómo cree él que nace? Pues dice que unos comerciantes fenicios llegan a la orilla y se ponen a cocinar con sus calderos, pero no tenían nada con que sujetar los calderos, no había piedras cerca, y que utilizan el cargamento que tenían en ese barco, que es el salitre. Entonces ven que con la temperatura de esas hogueras comienza a nacer un líquido que resulta que es el vidrio. Sin embargo, ¿qué nos dice la ciencia? Pues bueno, pues no estamos muy seguros, porque para fundir la sílice se necesita una temperatura muy alta, entre 1400 y 1500 grados centígrados, cosa que una hoguerita es muy difícil que alcance una temperatura así. Además, es necesario un horno muy específico, el horno de reverbero, que permite que esa temperatura se mantenga durante mucho tiempo y además sea más alta, y unos elementos que son los fundentes, que lo que permiten es que la temperatura de ese vidrio descienda y se necesite menos cantidad de calor para que pueda derretirse. ¿Con qué estaría relacionado? O sea, ¿en qué momento ellos creen piensan que fundiendo la arena de la playa puede dar lugar a un material nuevo? Pues no lo sabemos, pero a lo mejor algunos autores creen que pudiera estar relacionado con lo que se llama vitrificación de unos hornos cerámicos, incluso de los fabricantes de metales. Esto ocurre cuando una sustancia con una cerámica o el hierro incluso, algún material metálico, con la acción constante del calor,
genera una superficie que es muy parecida al vidrio. O sea, en los hornos, por ejemplo, arqueológicos, si nos fijamos, a veces aparecen como unas lenguas de algo que parece como vidrio. O incluso, ¿por qué no?, con la observación del medio natural. Existe un mineral que es muy curioso, que es la fulgurita. Aquí he puesto una imagen que aparece justamente cuando un rayo golpea la arena de la playa. O sea, el calor que genera este golpe hace que la arena de la playa se funda y genere un material, que es la fulgurita. Así vemos por fuera que tiene este aspecto como de arena de la playa y por dentro está completamente vitrificado. ¿Por qué no? Podrían haberse dado cuenta a partir de una acción natural de que podría fabricarse un nuevo material. ¿Cómo se fabrican estos primeros ungüentos? Con una técnica que se llama la técnica del núcleo de arena. Aquí he puesto una serie de imágenes de un grupo que ha hecho arqueología experimental y de hecho he puesto aquí un código QR que si lo quieren escanear con el móvil les llevará a un vídeo de YouTube en el que pueden ver todo el proceso. Está en inglés, pero bueno, yo creo que con las imágenes se puede hacer uno a la idea de cómo se hace. En un primer momento se hace la forma que nosotros queramos a partir de arena, con otros materiales, además para darle esa forma compacta. Después se le recubriría con una especie de tela o algo parecido para darle esa compacidad y se introduciría dentro de la sílice candente. Después se le añadirían una serie de hilos que son los que lo decoran, que aquí se ve perfectamente esa plasticidad que caracteriza al vidrio, ¿no? A lo mejor, no es muy profesional a lo mejor esta analogía, pero nos podemos imaginar como el queso de una pizza, que lo extendemos y se alarga. Lo mismo pasa con el vidrio. Después, con una serie de herramientas, no sé si la imagen se apreciará, aquí hay como una especie de punzón, le van haciendo esos dibujos zigzagueantes que caracterizan a este tipo de vasos y posteriormente se le van añadiendo las asas que son perfectamente moldeables. O sea, con unas pinzas y demás le puedes darle la forma que se quiera. Finalmente, una vez que se ha solidificado el vidrio, se vacía el núcleo y ya está realizado el ungüentario. Estos ungüentarios que se fabrican con esta técnica siempre tienen bocas muy estrechas, porque es lo que exige el núcleo de arena. No obstante, también los ungüentarios aparecen en otros materiales, no tiene por qué ser la cerámica o no tiene por qué ser el vidrio. Se utiliza mucho el alabastro. De hecho, Plinio dice que donde mejor se conservan los ungüentarios es en el alabastro. ¿Qué pasa? Que este material es muy caro, es un material que se considera noble y por lo tanto no lo encontramos tan a menudo en los yacimientos. Y en arqueología, donde encontramos todo este tipo de vasijas, estos ungüentarios cerámicos, estos ungüentarios vítreos, pues generalmente nos lo encontramos ligado al mundo ritual y al mundo funerario. Aquí he puesto una imagen, en este caso son de Cádiz, en el que vemos cómo los ungüentarios se localizan colocados junto a los muertos. ¿Es un ajuar personal? Yo no estoy de acuerdo, pero muchas veces cuando hablamos de ajuar, es decir, de los elementos que aparecen junto con los muertos, decimos, esto pertenecía a la persona que hay aquí enterrada. No tiene por qué. En este caso, es más una ofrenda que se le realiza en el momento del enterramiento. Además, los ungüentos que estaban utilizados por las personas del pasado servían dentro del ámbito de la muerte para muchísimas cosas, para preparar el cuerpo, para ungir las vestimentas, para ungir partes específicas del cuerpo y en Egipto incluso para la momificación. Además, se considera que estos ungüentos están muy relacionados con la purificación. Es como un puente sensorial que conecta el mundo de los vivos con el más allá. Además, en las comunidades indígenas se ha apreciado otra cosa, y es que estos elementos se consideran de prestigio y las élites de estas comunidades los usan dentro de una serie de dinámicas de poder. Además, estos ungüentarios tienen unas características muy llamativas, y es que en muchas ocasiones no aparecen con los cuellos fragmentados. Y gente que ha excavado este tipo de tumbas considera que tiene algún tipo de significación ritual. O sea, yo echo el ungüento dentro de la tumba de este individuo, rompo el cuello y lo lanzo. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien porque no hay ninguna fuente que nos diga cómo es un ritual funerario.
Puede ser para inutilizar el objeto, que no vuelva a ser utilizado en ningún otro momento, o incluso podemos pensar en significados más trascendentales, como ¿y si quiere representar la fragilidad de la vida? No lo sabemos. A veces también aparecen dentro de los propios rituales de enterramiento. En este caso me he vuelto a venir a época romana. En el ritual de cremación, cuando nos fijamos en las piras funerarias, aparecen ligados a esa ceniza del lugar en el que se está cremando al individuo, es decir, aparecen ligados justamente a esa etapa del ritual funerario. Además, los aromas están muy relacionados con la ritualidad y con todo lo sacro y todo lo divino. De hecho, la palabra perfume viene del latín perfumum, que significa para ser quemado, para hacer humo. Y relacionado con esto, aparecen una serie de objetos, que es lo que denominamos quemaperfumes o cimiaterium, que sirven precisamente para calentar la esencia en los rituales litúrgicos o religiosos de estas sociedades. Lo hay desde los más sencillos, este procedente de Villarico, en Almería, u otros con representaciones femeninas. Y esto es una cosa que a nosotros no nos debe parecer extraña, porque a día de hoy lo utilizamos también en nuestros rituales. ¿Por qué? Porque los productos aromáticos parece ser que se relacionan mucho con lo divino, con lo sacro, ¿no? Nos invitan a entrar en conexión con Dios. Ese aroma, esa situación es como te invita a conectar con los dioses, ¿no? Además, parece ser que tienen propiedades curativas y protectoras. A veces se utilizan incluso para ahuyentar a los demonios, todo este tipo de aromas. Así pues, si bien yo he empezado esta conferencia hablando de los aromas que nos utilizamos para engalanarnos a nosotros mismos, también en época antigua tenían una importancia ritual muy, muy importante. Pero estamos viendo que se utilizan más allá de la vida y se utiliza más allá de lo humano, porque nos acercamos a lo divino. O sea, para intentar que los dioses no fueran benevolentes, le ofrecían un aroma que fueran agradables, porque ellos entendían que si a mí un aroma me gusta, o sea, me tranquiliza, podría ser que a un dios también. Entonces, si yo le ofrezco algo que le guste, me lo devolverá siendo benevolente conmigo. Y creo que he ido un poco rápido, no sé si tampoco para aburrirle mucho, pero bueno, creo que he hecho un repaso breve sobre este tema. Se puede hablar muchísimo, pero bueno, lo dejo aquí. Muchas gracias por venir y por atender a esta conferencia.